Buen día, alumnos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, vamos a arrancar entonces con el temario. A ver. Vamos a ver ahora más fenómenos de largo plazo. Uno que quiero que veamos son los rendimientos a escala. Luego hablar de isocostes y finalmente unir la parte de producción de largo plazo con isocostes, que vamos a ver un poquito ahora, para determinar el costo total de largo plazo, cómo se calcula. Ese sería el plan para hoy. Vamos a algunas definiciones. Rendimientos a escala. A ver. Primero vamos a dar algunas definiciones geométricas. Estas gráficas podrían ser un tanto complicadas a hacerlas, puede que lo tengan que hacer varias veces. Incluso ustedes si lo están copiando. Bueno, acá el nombre de los ejes sería acción, trabajo, capital. Entonces, pongamos esto. Que tenemos un volumen de producción original que está dado por este punto. Es decir, esto. Acá tenemos L0 y ahí K0. Y que ahora duplicamos el halo de L0. Sería 2K0, 2L0. Entonces el punto se posicionaría más o menos ahí. Lo vamos a poner en otro color. Ese es el punto original. Este es el segundo. ¿Qué es lo que he representado acá? Acá tengo una situación inicial donde yo tengo un plan de producción que está dado por L sub 0 cantidades de L, K sub 0 cantidades de L,
Y este segundo punto tiene el doble de insumos. Acá se utilizan el doble. Noten de que este punto es el doble de este. L0 y 2L0. Y K0 y 2K0. Entonces este punto tiene el doble de los otros dos. Y proyectamos esto en esta función. Podríamos ver que esto tal vez está acá, a esta altura. Y si proyectamos este otro, tal vez se pose acá, en la función. Aproximadamente. Y de acá podríamos leer la altura, donde este número sería Q sub 0. Acá yo voy a colocar el doble. Doble de Q sub 0. Y siguiendo más o menos esta perspectiva, tenemos que seguir esta inclinación del eje L en azul. Vean lo mismo para esta otra. A ver. Aproximadamente. Ahí. Y en donde este valor sería la función de producción evaluada en el doble de L y en el doble de K. Bien, este sería el resultado. Entonces, como la función de producción tiene este comportamiento convexo en dos variables, si yo duplico la cantidad de trabajadores, fíjense que yo estoy obteniendo de trabajadores y de capital, ¿no? Estoy obteniendo más del doble de producción. Esto es lo que se llaman los rendimientos a escala. Los rendimientos a escala tienen que ver cuando yo cambio al mismo tiempo L y K en una misma proporción. En este ejemplo yo he duplicado el uso de L y he duplicado el uso de K al mismo tiempo, y eso es lo que está ocurriendo cuando me paso de este punto 1 a este otro punto 2. Bien, lo que hemos obtenido acá es que si yo duplico la cantidad de L y duplico la cantidad de K al mismo tiempo, el volumen de producción que se obtiene es más que el doble de la producción inicial. Fíjense que yo acá coloco Q sub 0, acá coloco el doble de la producción inicial, y acá lo que yo obtuve cuando utilicé el doble de L y utilicé el doble de K. Noten de que haber utilizado el doble de L y el doble de K, cuando se convirtió en producción, eso generó más del doble de la producción inicial. Cuando eso ocurre, es decir, cuando ocurre esto, cuando el volumen de producción de fabricar 2 veces L0, 2 veces K0, es mayor a 2 veces el volumen inicial, Q sub 0, donde Q sub 0 es el volumen de producción de fabricar L0 y K0. Ese es el volumen inicial. Ahora, si yo duplico L y duplico K, obtengo más del doble de la producción inicial. Cuando eso ocurre, o mejor dicho, si ocurre este tipo de fenómeno, vamos a decir que tenemos rendimientos a escala crecientes. Crecientes. Rendimientos a escala crecientes. Eso es lo que estaría pasando en esta parte. Bien. Ahora, esa es una situación. Bien. Otra posibilidad sería esta.
que la gráfica en 3D para esta forma. K y Q. Bueno, acá estamos representando la forma que podría tener la gráfica, y acá observamos que tiene forma cóncava en dos variables. Fíjense que es una especie de bóveda en donde se está acusando que crece a un ritmo mucho menos que proporcional. Como recién, acá podemos marcar algún punto, marcar el punto, por ejemplo, este. El punto tiene como coordenadas ahí y ahí. Ahí está el L0, ahí el K0. Duplico, L, duplico K, y el punto original sería más o menos por acá. Bien. La altura que alcanzaría en L0K0 la podemos dar ahí. Y en el doble ahí. Esto sería 2 L0 y acá 2 K0, las coordenadas, ¿no? De este punto. Plan de producción, ese es el otro plan de producción. Bien, ahora si nos vamos acá, voy a proyectar siguiendo la perspectiva de L, acá. Esta y esta, aproximadamente. Bueno, esto, volumen de producción acá, es lo que vamos a llamar el Q sub 0. Y el doble lo posicionaríamos por ahí. Sería el doble de esta expresión, más o menos, por acá. Y esto es el volumen de producción que se obtuvo cuando se utilizó el doble de insumos. Bien. Entonces, ¿qué notamos en esta gráfica? Si yo tengo una situación inicial dada por este punto, llamémosle el punto A y este el punto B. Del punto A al punto B lo que yo hice fue duplicar la utilización de los insumos L y K. Yo acá aumenté L y aumenté K, aumentando ambos en el doble. En este ejemplo he aumentado el doble y los he incrementado en un 100% a cada uno. Y cuando hice esto, la producción creció mucho menos que el doble. La producción inicial está dada por Q sub 0 y el doble de producción hubiese implicado llegar a este volumen. Sin embargo, cuando yo duplico L0 y K0, obtengo un volumen de producción que está por debajo del doble. Noten como en el caso anterior, yo duplicaba L y K y obtenía más del doble que estaba puesto acá. ¿Ven? Acá obtenemos menos del doble. Cuando eso ocurre, es decir, cuando ocurre que el volumen de producción, utilizando el doble de los insumos, es menor al doble del volumen de producción inicial, donde Q sub 0 es U de L0 K0 igual al Q sub 0, esa es la definición del volumen inicial.
Si yo duplico el K, yo obtengo menos del doble. Cuando esto ocurre, es lo que se llama rendimientos a escala decrecientes. Rendimientos a escala decrecientes. Decrecientes. Y por último, también podría estar la situación, algo así, en donde la gráfica tiene este comportamiento. No es un plano. No es esta gráfica no es un plano. No sé si lo pueden imaginar. Esto es K, L, U. La tercera situación sería, yo tengo un punto, por ejemplo este, con coordenadas K0, L0. Ahora yo las duplico. Y me voy de este punto a este otro. Y sus imágenes las podemos posicionar acá aproximadamente. Y ver que cuando proyectamos, acá tengo Q sub 0, el doble de Q sub 0, y en este caso me está coincidiendo con el volumen de producción cuando yo utilizo el doble de L y el doble de K. Son iguales. ¿Bien? Entonces, cuando ocurre que si yo utilizo el doble de insumos, el doble de L y el doble de K, obtengo exactamente igual que el doble de producción inicial, donde la producción inicial era esta, 2Q de L0, K0, igual a Q sub 0. Cuando esto ocurre, decimos que tenemos rendimientos a escala constantes. ¿Bien? Constantes y crecientes. ¿Está? Bueno, estas serían las definiciones conceptuales de qué es lo que es los rendimientos a escala. Bien, acá tenemos el ejemplo de rendimientos a escala crecientes. Y acá el de decrecientes y constantes. ¿Queda clara la definición? Los rendimientos a escala tienen que ver, esto es como para compararlo y ir haciendo las primeras comparaciones del corto con el largo. En el corto plazo yo tenía un estado de capital que estaba fijo y lo que yo iba variando era el volumen de contratación de L. Entonces, si yo iba agregando más trabajadores, podría tener rendimientos marginales de corto plazo, crecientes, decrecientes o constantes. Los rendimientos marginales crecientes era eso que se correspondía con la etapa 1, cuando la función de producción arrancaba de esta manera. Luego, la etapa 2, la función se tornaba cóncava. Y eso tenía que ver con los rendimientos marginales decrecientes. Y eso ocurría cuando yo iba incrementando a L, pero el K se mantenía constante. Ahora, en el largo plazo, si yo voy variando L y K al mismo tiempo, y a los dos los varío en una misma proporción, y esas son las condiciones que necesitamos ahora, que L y K varíen en la misma proporción, esto puede dar lugar a lo que sería la convexidad en dos variables, la concavidad o un crecimiento constante.
¿Está bien? Entonces esta gráfica está mostrando de que si yo duplico la utilización de L y K, obtengo exactamente el doble. Acá si yo duplico la utilización de L y K, obtengo menos del doble. Y en la anterior, yo dupliqué la utilización de L y K y obtuve más del doble. ¿Está? Eso eran lo que hemos mostrado en cada una de estas situaciones. Entonces los rendimientos a escala tienen que ver cómo responde el volumen de producción cuando yo incremento la utilización de ambos factores en la misma proporción. En estos ejemplos, la proporción de incremento la he realizado en el doble, es decir, he utilizado un coeficiente de incremento en los insumos de 2, pero esto también sería válido para si yo lo hago por 3 o por 4. Si yo multiplico L y K por 3, por ejemplo, multiplico L por 3, tendría que comparar el volumen de producción que yo obtendría de utilizar el triple de L y el triple de K con el triple de la producción inicial. Y así con cualquier otro factor. ¿Bien? Entonces, esta sería la primera definición conceptual y geométrica. Y lo que viene ahora es cómo computar esto en términos algebraicos. ¿Lo siguen hasta acá? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, el punto que sigue es ver, dada una función de producción cualquiera, por ejemplo, esta, 10L cuadrado K al cubo. La pregunta es, esta función de producción, ¿qué tipo de rendimientos a escala tendrá? ¿Crecientes, decrecientes o constantes? Esa es la pregunta. Hacerlo ahora por una función específica y sin, obviamente, trazar la gráfica. ¿Está bien cómo hacemos esto? Sin trazar la gráfica en 3D y sin poder asociar esta fórmula algebraica a alguno de esos 3 diagramas que hicimos recién. ¿Bien? Entonces, para poder hacer esto a ojos cerrados, lo que necesitamos de alguna manera es reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo. A ver, vamos a definir Q sub 0, bien, como el volumen de producción de utilizar L0, K0. Ya lo vamos a definir con esa función dentro de un rato. Y dado ese Q sub 0 y L0, K0, lo que yo quiero hacer es comparar la producción que yo obtendría si incremento L y K en una misma proporción. No necesariamente 2, como lo hemos hecho antes. Acá podría colocar cualquier número que represente cualquier número que sea mayor que 1. Por ejemplo, yo podría incrementar L y K en un 50%. En ese caso yo multiplicaría por 1,5. 1,5L, 1,5K. Podría incrementarlo en 7 veces, en cuyo caso ya yo colocaría un 7 y acá un 7. O podría incrementarlo en un 10%, en cuyo caso colocaría 1,1 y 1,1 en K. ¿Bien? Entonces, para generalizar ese factor de expansión, ese factor de escala, por el cual yo multiplico la utilización de L y K al mismo tiempo, voy a utilizar esta letra griega, que es lo más común en todos los libros de texto, que se llama lambda. Lambda, que es la letra griega L, ¿sí? Lambda. Lambda. ¿Sí? Lambda, que es la L minúscula en griego. Entonces lambda, ¿qué es lo que va a hacer lambda? Lambda va a ser un número estrictamente mayor que un número. Cualquier número mayor que 1 es lo que va a estar representando lambda. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que yo a la producción le evalúo en lambda L, lambda K, donde lambda L, 0, lambda K, 0, hace referencia a que a L y a K yo lo estoy multiplicando por un factor de expansión mayor que 1. 1,1, 2, 100, 1000, lo que fuere. Cualquier número real estrictamente mayor que 1, y esto me va a estar haciendo referencia a la expansión que yo le estoy dando a la utilización de L y K, pero los dos los incremento en la misma proporción. Fíjense que tanto a L y K lo multiplico por el mismo factor, lambda y lambda. Por ejemplo, si esto yo lo duplico, acá también tengo que hacerlo. Yo tengo que comparar el volumen de producción que yo obtendría si yo utilizo lambda veces L y lambda veces K. Lo tendría que comparar contra quién. Contra lambda Q. Bien, compararlo contra lambda Q, que sería el equivalente proporcional, ¿no? Si yo he multiplicado a L y K por lambda, yo esperaría obtener
lambda veces la producción inicial. Y de esta comparación, ¿sí? De esta comparación entre este término y este otro, de la comparación de esto, es lo que va a surgir los rendimientos a escala crecientes, decrecientes o constantes. Entonces, si esto me da mayor que esto, voy a tener rendimientos a escala crecientes. Si me da menor, voy a tener decrecientes. Y si me da igual, voy a tener constantes. ¿Está? Ese sería el plan de ataque para poder resolver esto. ¿Se sigue? Entonces, ¿cómo haríamos? Para esta función de producción inicial, vamos a definir cuál es el Q sub 0. En el ejemplo, vamos a eso. A Q sub 0 lo defino como 10 L0 al cuadrado y K sub 0 al cubo. Cuando yo empleo L0, Q sub 0, este valor es lo que obtengo. ¿Bien? Este valor es lo que obtengo. El punto que sigue es calcular el lado izquierdo de esta comparación. Entonces a Q ahora yo lo tengo que evaluar en lambda L0, lambda K0 y ver qué da. Cuando yo lo calculo, veo que esto me va a dar 10 por lambda L0 al cuadrado por lambda K0 al cubo. ¿Lo siguen? Ahora, esto quedaría 10 por lambda al cuadrado, L sub 0 al cuadrado, lambda al cubo, K sub 0 al cubo, ya que estoy haciendo la distributiva de las potencias con respecto a los dos factores que están dentro del paréntesis en cada caso. Bien. Fíjense que acá tendría, yo lo puedo acomodar así, lambda, tengo acá lambda al cuadrado y lambda al cubo. Como son todos productos, puedo aplicar producto de potencias de igual base, lambda al cuadrado por lambda al cubo, que eso sería lambda a la cuánto. A la quinta. A la quinta. Bien, lambda a la quinta por 10 L sub 0 al cuadrado, K sub 0 al cubo. Bien. Pero ahora, esta expresión coincide exactamente con la definición que yo había dado de Q sub 0. ¿Lo ven? Entonces yo puedo escribir lambda a la quinta por Q sub 0. ¿Lo ven? Entonces, si yo utilizo lambda L0, lambda K sub 0, lo que obtengo es esta expresión, ¿no? Lambda a la quinta del volumen de producción inicial. Y esto tenía que compararlo contra quién. Contra lambda Q sub 0, ¿se acuerdan? Y de esta comparación, ¿cuál de los dos es más grande? Lambda a la quinta, Q sub 0, o lambda a la 1, que es lo que está puesto acá, por Q sub 0. Lambda a la quinta. Lambda a la quinta. ¿Por qué es mayor lambda a la quinta que lambda a la 1? ¿Se acuerdan las gráficas? Si yo graficase, entonces sería lambda a la 1, lambda a la 1, y lambda a la quinta tenía una forma así, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que la función en todas las potencias en 1 cortaban? Cuando vimos las gráficas, ¿se acuerdan de eso? Pero el lambda, por definición, es un número estrictamente mayor que 1. ¿Lo ven? O sea que lambda a la quinta está por encima de lambda a la 1. Bien, eso es cierto, solo porque lambda es un número estrictamente mayor que 1 por definición, porque recuerden que era un factor que multiplicaba, que lo expandía. Si lo hago entre 0 y 1, estoy contrayendo la utilización de LK. Bien, entonces, por esto, dado que lambda es mayor que 1, lambda a la quinta es mayor que lambda a la 1. Porque si lambda fuese 0,5, 0,5 a la quinta es más chico que 0,5 a la 1. ¿Está? Lambda por definición es un número estrictamente mayor que 1, y dadas estas gráficas que vimos la otra vez, ¿sí? Yo puedo ahora afirmar que lambda a la quinta Q sub 0 es mayor que lambda a la 1 sub 0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tipo de rendimientos tenemos en esta situación?
Crecientes. Creciente. Rendimientos crecientes. Rendimientos a escala crecientes. Bien. Entonces fíjense que dada esta función de producción, yo aplico esto de los lambdas y comparo con su equivalente proporcional, y de eso puedo deducir e incluso imaginarme cuál es el tipo de gráfica que se corresponde. Ahora, L0, perdón, 10, L cuadrado K al cubo, ustedes lo podrían asociar geométricamente a ¿qué? A una función como esta, como 3, como 2, o una gráfica como 1. ¿Cuál sería la gráfica que representa de manera aproximada? La 1, la 2 o la 3. A 10, L cuadrado K al cubo. ¿Cuál es la que mejor lo representa? La 1. La 1, una función convexa en tres variables. Entonces, con estos técnicas de los lambdas, yo podría, dada esta función, yo podría dar una gráfica aproximada, en el sentido de que puedo saber si es cóncava o convexa o es constante en dos variables. ¿Está bien? Entonces, fíjense que estos fenómenos de largo plazo involucran siempre gráficas en 3D, porque el dominio, que es el plano LK, yo lo tengo que expandir en la misma proporción. ¿Bien? Hagamos otro. Hagamos otro más. Supongamos ahora que tenemos una función de producción que es 5 L a la 0,3. Profe, una pregunta. Sí, ¿Vamos a tener que graficar así en 3D? no, ¿No? Ajá. no. Pero van a tener que imaginárselas, ¿no? O sea, es ser consciente de qué es lo que está pasando en 3D, porque eso nos va a ayudar a pensar. Claro, claro. 0,3 y 0,4. Supongamos que tenemos esta función de producción. ¿Bien? Entonces, la pregunta que viene es, bueno, ¿esto qué tipo de rendimientos tendrá? ¿Crecientes, decrecientes, constantes? Bueno, ¿qué hacemos? Primero defino el Q sub 0. Q sub 0 lo defino así, L0 a la 0,3 y K sub 0 a la 0,4. Esta es mi definición de Q sub 0. ¿Cuál es el valor de producción inicial? ¿Bien? Ahora voy a incrementar esto en lambda L0, lambda Q sub 0 y veo que me da 5 lambda L0 a la 0,3, lambda K sub 0 a la 0,4. Bueno, vemos que esto me queda 5. Cuando hacemos distributiva, lambda a la 0,3, L0 a la 0,3, lambda a la 0,4 y K sub 0 a la 0,4. Esto lo puedo agrupar así, lambda a la 0,3 y lambda a la 0,4 como lambda a la 0,7 por 5, L0 a la 0,3 y K0 a la 0,4. Y ahora puedo identificar este 5, L0 a la 0,3 y K0 a la 0,4 con la definición que habíamos dado de Q sub 0. Entonces esto me queda lambda a la 0,7 por Q sub 0. Entonces lo que me está diciendo esto es que cuando yo utilizo lambda, L sub 0 y lambda, K sub 0, el volumen de producción que obtengo es lambda a la 0,7 por el volumen de producción inicial. Y esto, cuando lo comparo contra quién. ¿Contra quién tengo que compararlo? Contra Lambda Q0. lambda Q sub 0, el lambda a la 1. ¿Y cuál es mayor?
Lambda a la 1, Q sub 0. 0 o lambda a la 0,7. Lambda a la 1. Lambda. ¿Pero por qué? Porque lambda No tiene es que ser un número mayor a 1. claro. Lambda un número estrictamente mayor que 1. Entonces, cuando hagan este tipo de ejercicios, no dejen de hacer las gráficas estas, ¿no? Entonces, esto sería lambda a la 1 y esto sería lambda a la 0,7. Recuerden cuando les ponen entre 0 y 1, la función se tornaba cóncava y pertenecía a la familia de las raíces. Acá tengo el eje lambda y acá están todas las funciones. Lambda a la 1, lambda a la 0,7. Entonces, como este corte se da en 1, ¿sí? Lambda a la 0,7 es estrictamente menor que lambda a la 1 K sub 0. ¿Está bien? Entonces, yo puedo afirmar que acá tengo rendimientos a escala como crecientes o decrecientes. 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 Entonces, me tendría que imaginar una gráfica de qué forma, cóncava o convexa, en dos variables, en 3D. ¿Cuál sería? Cóncava, como el caso 2. ¿Bien? Bien. Bueno, si tenemos funciones Cap-Douglas, ¿qué relación tendría que darse en cuanto a estos exponentes para que esto me dé rendimientos a escala constantes? ¿Qué exponentes debería colocar acá? En el IK, de modo tal que cuando yo duplique o multiplique la producción o los insumos por lambda, eso me dé exactamente igual la misma proporción de incremento inicial. Y tiene que dar 1, la suma de los exponentes. La suma de los exponentes. Fíjense que este lambda, que yo coloqué acá el 0,7, resultó ser este 0,3 que tenía acá y este 0,4, y este 0,3 y 0,4 eran los exponentes iniciales. Y lo mismo ocurrió en el caso anterior, cuando acá yo tenía 2 y 3, y este lambda quedó, tengo lambda cuadrado, lambda cubo, me quedó lambda a la 5, y esto resultó ser la suma de estos dos exponentes. ¿Está? Entonces, si bien yo tengo, a ver, esta función, 6L a la 0,2 por K a la 0,8, este tipo de función, ¿qué tipo de rendimientos de escala tendría? ¿Crecientes, decrecientes o constantes? Constantes. 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 ¿Bien? Bien, entonces eso yo puedo anticipar un poco el resultado con solo mirar, ¿sí? Con solo mirar los exponentes de la Cap-Douglas. Si la suma de los exponentes da mayor que 1, yo podría anticipar el resultado y decir que esto es rendimientos de escala crecientes y la función en 3D muestra una gráfica convexa. Si la suma de los exponentes da menor que 1, la gráfica serían dos variables cóncavas, una especie de bóveda, rendimientos de escala decrecientes, y si la suma da exactamente igual a 1, yo debería imaginar la función que es con crecimiento proporcional. ¿Está? Bueno, lo verificamos. Si bien esa técnica de la suma de los exponentes comparados contra 1, ¿sí? Es una regla que es válida, utilícenlo eso como una regla más bien memotécnica, como una regla para verificar el carácter creciente, decreciente o constante de los rendimientos a escala de la función. Pero nunca vayan a utilizar eso como la respuesta. Si yo les doy una función de producción y les pido determine qué tipo de rendimientos a escala tiene, no quiero que ustedes me coloquen es creciente porque la suma de los exponentes me da mayor que 1. No. Quiero que hagan todo este desarrollo en términos de los lambda. Y que esa técnica de la suma de los exponentes lo tengan como una regla memotécnica que les permita anticipar y verificar que lo que están haciendo es correcto. ¿Queda claro este punto? Tanto para parciales, trabajos prácticos y finales, sobre todo. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, podemos hacerlo. Y en general, fíjense, L
a la alfa si lo hacemos para esta función de producción, A, L a la alfa, K a la beta, que es general, donde alfa y beta son cualquier números positivos, cualquier número real, fraccionarios, enteros, lo que sea. Quiero que calculemos los rendimientos de escala y que verifiquemos de que efectivamente la suma de los exponentes es lo que cuenta para un caso general en las cápsulas. Ahora, si lo calculamos para lambda L0, lambda K0, esto me queda A, lambda L0 a la alfa, lambda K0 a la beta. Lo que estoy haciendo es, acá perdón, acá no van las versiones 0, acá van LL y K general. Sí, bueno, fíjense que acá está la función general, nos lleva a L0. Lo que yo hago es cuando a esta función le evalúo en lambda 0 y le evalúo en lambda K0 para tener esta expresión. Bien. Bueno, ¿cómo quedaría esto? A, lambda a la cuánto? De esta distributiva. A la alfa. A la alfa. L sub 0 a la alfa. Acá me faltó el beta, perdón. Lambda a la beta y K sub 0 a la beta. Noten de que esto yo lo puedo escribir como lambda a la alfa más beta, producto de potencias de igual base. Este con este se suman los exponentes por el A que quedó acá suelto, L0 a la alfa por K0 a la beta. Y finalmente, esto me queda lambda a la alfa más beta por A, perdón, por esta expresión, que es lo que identificamos como el Q sub 0. Entonces, cuando yo empleo lambda L sub 0 y lambda K sub 0, obtengo este volumen. Lambda a la alfa más beta, siendo alfa y beta los exponentes a los que está elevado L y K. Bien, entonces si alfa más beta es mayor que 1, tengo rendimientos a escala crecientes. Si es menor que 1, los tengo decrecientes. Y si es igual a 1, los tengo constantes. ¿Está? Esto para que tengan el caso general, para luego poder usarlo. Pero siempre utilicen esto de los exponentes, la suma de los exponentes, insisto, como una regla de verificación y no para justificar el carácter. ¿Bien? Entonces, me detengo un segundo a que hagamos algunas reflexiones. A ver, déjenme acá hacer algunas reflexiones. Comparar un poco el corto plazo con el largo plazo ahora, para cuando lo hagamos la semana que viene no sea tan chocante, de alguna manera. Entonces, a ver. Supónganse que yo tengo esta función de producción. Q igual a L a la 0,8 y K a la 0,7. ¿Bien? Esta es la función de producción. Pregunta, en el corto plazo. En el corto plazo. Recuerden que el corto plazo es cuando el K está fijo, ¿no? En el corto plazo, ¿en qué etapa va a estar esta función? ¿Etapa 1, etapa 2? Entre la 1 y la 2, la 3 también. Para determinar la etapa, ustedes tenían que pensar en esta gráfica cómo evoluciona la producción total cuando la gráfico contra L. Si ustedes grafican Q contra L, ¿qué forma tiene la gráfica? ¿Cóncava o convexa? Convexa. Cóncava. ¿Cóncava o convexa? Convexa porque está entre 0 y 1. Ah, no, perdón, cóncava. Cóncava. Bien, pertenece a la familia de las raíces, ¿sí? Una cosa así. Y esto ya les acusa que están en qué etapa. ¿1 o 2? En la 2.
en la etapa 2. ¿Bien? Y si están en la etapa 2, están en la etapa de los rendimientos marginales. Rendimientos marginales, que es un fenómeno de corto. Los rendimientos marginales, ¿cómo? ¿Creciente o decreciente? ¿Crecientes? Estamos en etapa 2. Recuerden que los rendimientos marginales se refería a qué ocurría con el rendimiento, con la productividad de los trabajadores, si agrego más personas. Estoy en etapa 2, entonces los rendimientos marginales, ¿cómo son? Son decrecientes. Decrecientes. Los rendimientos marginales, recuerden que marginal era el fenómeno de corto, los rendimientos marginales son acá decrecientes, porque estoy en etapa 2. La función de producción es cóncava, crece menos que proporcional, agrego trabajadores, aumenta la producción, pero aumenta menos que el proporcional. Entonces la productividad de los trabajadores, la productividad del producto medio de los trabajadores es decreciente. ¿Está? ¿Sí? Todas esas cosas yo ya las puedo ir anticipando con solo mirar una sola cosa. ¿Qué es lo que han mirado para deducir todo esto hasta ahora? Solamente el exponente de L, ¿sí o no? Este 0,8 es lo que los autorizó a graficarla cóncava a la función de corto plazo, a la función de producción de corto plazo. Y de ahí, esa concavidad les da la pauta de que están en etapa 2, de que el producto medio es decreciente, de que agregan más trabajadores y la producción aumenta, pero a un ritmo mucho menos que proporcional. ¿Y eso por qué? Es porque hay un stock de capital que está fijo y comienza a notarse su estorbo. Está bien, ese es el rendimiento de corto plazo. Los rendimientos marginales, crecientes, decrecientes o constantes, son rendimientos que tienen que ver con el corto plazo. ¿Está bien? Ahora, en el largo plazo, si nos vamos al largo plazo, cuando hablamos de largo plazo, ahora yo no solamente cambio L y K, no solamente cambio L, como era en el corto, sino que cambio L y K. Y los voy a cambiar en la misma proporción. Entonces, cuando hablo del largo plazo, los rendimientos que son relevantes son los que se llaman rendimientos a escala, comparados con los rendimientos marginales. ¿Está bien? En el corto, los rendimientos ahora se llaman rendimientos a escala. ¿Qué tipo de rendimientos a escala tiene esta función? Que son los que acabamos de ver, ¿no? Hace un ratito. ¿Crecientes, decrecientes o constantes? Va a ser creciente, Crecientes. ¿Por qué? porque la suma de los exponentes da mayor que 1. Esta suma de exponentes da mayor que 1. Entonces, cuando yo vaya a hacer esta técnica de los lambdas, que tienen que hacerlo para verificarlo, ¿sí? Van a determinar de que están en una zona de rendimientos a escala creciente. O sea, que la gráfica en 3D ustedes tendrían que imaginarla como algo convexo. Así. ¿Lo ven? L, K, ¿está? Comparen la gráfica en 3D de dos variables, que es convexa, con la gráfica en 2D, la del corto, que es cóncava. En el corto plazo yo podría tener rendimientos marginales decrecientes, mientras que en el largo plazo puedo tener rendimientos a escala decrecientes. ¿Sí? Si yo mantengo el capital fijo y voy incrementando L, los rendimientos son decrecientes. Pero si yo incremento L y K al mismo tiempo, es como que los dos se refuerzan y ese creciente del corto ahora se transforma en un creciente a largo plazo. ¿Notan las diferencias? Fíjense entonces que en el corto ustedes se fijan solamente en el exponente de L y en el largo se fijan en el exponente en la suma de los dos. ¿Está? En el largo se fijan en la suma y en el corto se fijan solamente en el exponente de L. ¿Queda claro? ¿Vamos bien en estas primeras comparaciones entre el corto y el largo? ¿Sí? Recuerden que en el corto, insisto, en el corto, el K tiene que permanecer fijo, constante. Lo único que varía es L. Mientras que en el largo, L y K varían libremente. ¿Está? Y los rendimientos marginales, eso de los rendimientos marginales, creciente, decreciente o constante, tenían que ver con la presencia de un stock de capital fijo. Toda esa narración, esa historia que ustedes están contando en el práctico 3, de las etapas de la producción, las etapas de la producción ocurren porque hay un stock de capital que está fijo. ¿Sí? El ingreso o el arranque de la etapa 2 se produce porque hay un stock de capital que está fijo y eso le va restando productividad a los trabajadores cuando los vamos incrementando a partir de un cierto nivel. ¿Está? Entonces,
Tengan presente que los rendimientos marginales tienen que ver con la presencia de un estado de capital fijo, mientras que los rendimientos a escala tienen que ver con qué ocurre cuando yo cambio los dos al mismo tiempo. Y que son dos cosas en cierta forma independientes. Yo podría tener rendimientos crecientes o decrecientes en el corto sin haber ninguna relación entre lo que pasa entre uno y otro. En el corto yo podría tener decrecientes y en el largo crecientes, tal cual ocurre en esta situación. Está bien, lo que ocurre en el corto no condiciona a lo que ocurre en cuanto a la clasificación de los rendimientos de largo. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Otra cosa que ustedes podrían hacer con este 0,8, bueno, dado que dedujo que estoy en la etapa 2 porque la función es cóncava, podría imaginarme los productos medios. El producto medio va a ser decreciente, el marginal tendría que ir por debajo. Podría deducir también qué forma debería tener la función de costos de corto. El costo de corto debería ser convexo porque el de producción es cóncavo, entonces el de costos tiene que ser convexos. Y si es convexos, el marginal, el costo marginal tendría que ir por arriba del costo variable medio. Bueno, todas esas deducciones, esos anticipos a los resultados, ustedes lo pueden mirar solamente con observar el exponente. ¿Vamos? Ahí hacemos un pequeño resumen que van hasta ahora. Bien, aclaro esto porque ya el miércoles de la semana que viene, vamos a juntar todo esto, el corto y el largo plazo, y vamos a estar tocando tal vez la zona de la máxima complejidad de la materia. Bien, entonces voy anticipando para que no se mezcle todo esto. ¿Mm? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. El trabajo práctico 4 se los voy a cargar ahora dentro de un rato, y esto van a tener que entregarlos el 3 y el 4 juntos el viernes de la semana que viene. ¿Sí? El práctico 3 ustedes ya podrían haberlo terminado, con lo que vimos ayer, podríamos prácticamente haberlo terminado, y ahora ya van a estar en condiciones de arrancar con el 4. ¿Bien? ¿Queda alguna duda con el práctico 3? ¿Alguna consigna? La última consigna del práctico 3, donde dice demuestre esas propiedades, limítense a hacer esa demostración solamente en términos geométricos, que fueron las primeras gráficas con las que arrancamos ayer. ¿No? Solamente háganlo en términos geométricos, las relaciones entre costos y producción, las etapas con lo que arrancamos ayer. ¿Bien? Bueno, me voy a desviar un poquito del programa para terminar de cerrar esta parte de largo plazo. Quiero agregar dos conceptos más. Uno son los que se llaman las elasticidades. Elasticidad producto. Elasticidad producto. Bien. Elasticidad producto se define así. Elasticidad producto, pero con respecto a una variable. Aquí lo que es la elasticidad producto se va a definir como en cuánto cambia porcentualmente la producción cuando yo cambio porcentualmente uno de los factores, por ejemplo, L. O sea, si yo incremento la utilización de L en un 1%, pero al capital lo mantengo fijo. Si yo hago eso, ¿en cuánto se incrementa porcentualmente el volumen de producción? Y naturalmente también voy a tener una elasticidad producto del capital, que sería en cuánto varía porcentualmente el volumen de producción cuando yo cambio porcentualmente en un 1% el stock de capital. Dada una función de producción, por ejemplo, esta, a ver, L al cuadrado y K al cubo, si yo tomo esa función de producción, la regla para calcular las elasticidades en términos de derivada, elasticidad punto, ¿cuál sería? La derivada parcial de Q con respecto a quién, en esta. ¿Se acuerdan de elasticidades? A A L. a L, ¿y cómo sería? Por L sobre Q. por L sobre Q, bien. Y de forma parecida, esta sería derivada de Q con respecto a quién.
Acá. Acá. Por K dividido Q. Bien. Entonces las calculemos. Veamos qué da. Bien. La derivada parcial de Q con respecto a L, ¿cuánto quedaría? Este primer termo. Factor. Perdón. Rata. 2L Más nada, es cúbica. un plan de estudio. Quizás se refiere a algún alumno. 2L sí, Por K a la 3. por K al cubo. Ahí está. Bien. Y luego a esto, esta es la derivada, ¿no? Esto es esta parte. Lo que hemos puesto. Esa es la derivada, ¿no? Y ahora tengo que multiplicarlo ¿por qué? Por L y dividirlo en Q. Pero Q, recuerden, cuando vaya a sustituir, copiar la función de producción. L, K al cubo. ¿Está? Eso es Q. Entonces, ¿cómo queda acá? Fíjense que tengo este L con este L, entonces yo lo puedo escribir 2L por L, L cuadrado, porque tengo este y este otro, ¿lo ven? Por K al cubo, dividido L cuadrado K al cubo, puedo simplificar todo, y esto me queda 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Entonces fíjense que este 2 que está puesto acá, este 2, ¿qué interpretación le daríamos? ¿Qué interpretación le daríamos? ¿Qué significaría ese 2? Acá. Que la producción va a cambiar. Que la producción va a cambiar en 2% cuando varíe la L en 1%. La utilización, si yo incremento la utilización de trabajadores en un 1%, si yo incremento la contratación de trabajadores en un 1%, la producción se va a incrementar en un 2%. ¿Mm? Y si lo hacemos por el capital, esta derivada, ¿cómo sería? Sería 3L cuadrado K al cuadrado por K dividido L cuadrado K al cubo. O sea que me quedaría 3 L cuadrado K cuadrado por K, K al cubo, noten que está ahí y ahí, tenemos 2K, y dividido L cuadrado K cubo, se simplifica y me queda 3. Ese 3, ¿qué significaría? Significa de que si yo incremento la utilización de capital en un 1%, la producción se incrementaría en un 3%. Acá hay que notar que estas elasticidades producto de L y de K implican en cuánto se va a aumentar la producción si yo cambio la utilización de uno de estos dos factores. O sea, en el caso del 2% es, ¿qué ocurriría si yo incremento la utilización de L en un 1%? Pero el K lo mantengo constante, no lo cambio. Si yo incremento L en 1% y el K lo dejo quieto en 0, en el mismo valor que estaba antes, la producción se incrementa en un 2%. Y lo mismo para el de capital. Si yo incremento el capital en un 1%, pero al L no lo cambio, si yo hago eso, incremento el K en 1% y al L no lo cambio, lo dejo en el mismo valor que estaba antes, si yo hago eso, el volumen de producción se incrementa en un 3%. ¿Está bien? Entonces estas elasticidades productos me dicen en cuánto se incrementaría porcentualmente la producción si yo cambio un factor específico solamente y a los demás los dejo constantes. ¿Queda claro? Entonces, una pregunta que surge es, ¿qué ocurriría si yo incremento L y K, los dos al mismo tiempo, en un 1%? Entonces, para saber eso, se utiliza un nuevo concepto, que es lo que se llama la elasticidad escala. La elasticidad escala, o elasticidad escala,
va a dar justamente respuesta a esa pregunta. ¿Qué ocurriría si yo cambio L y K al mismo tiempo en un 1%? ¿Está? Ese es el concepto de elasticidad de escala. Y se va a simbolizar así. Elasticidad, producto, y para no hacer referencia a L o K, vamos a hablar de lambda directamente. Lambda, donde lambda hace referencia a que yo cambio L y K al mismo tiempo. Esa sería la notación. QL y esto es Q lambda. ¿Bien? ¿Cómo vamos a calcular? ¿O cuál va a ser la fórmula que me va a permitir calcular la elasticidad de escala? ¿Bien? Bueno, vamos a hacer algunas deducciones. Primero voy a definir el diferencial total de una función de esta manera. Esto va a ser la derivada parcial de Q con respecto a K, diferencial de K, vamos a poner L antes, primero L, por diferencial de L, más la derivada parcial de Q con respecto a K por diferencial de K. ¿Qué es lo que estoy denotando acá? Acá me estoy preguntando, bueno, esto sería el producto marginal de L y esto es el producto marginal de K. ¿Qué es lo que era el producto marginal de L? O el de K, ¿qué es lo que era? El producto marginal de L me indicaba en cuánto se incrementaba la producción por contratar un trabajador extra. O sea, si yo a L lo incrementaba en 1 y acá lo dejaba quieto, noten de que no es en un 1% como acá, sino en una unidad física, una persona más, no un 1%. ¿Está bien? Si yo incremento la contratación de trabajadores en una persona más, yo contrato a un trabajador más, esta expresión, que es el producto marginal de L, me va a indicar en cuánto se incrementa la producción total. Y esta otra, que es el producto marginal del capital, me estaría indicando en cuánto se va a incrementar la producción total si yo contrato o utilizo una máquina más, una unidad más de capital. Entonces, si yo estoy en un determinado punto, ¿bien? En un determinado punto, a ver, imagínense que está acá el espacio de insumos, ¿no? Y acá está el L0 y acá el K0. Y fíjense que estos productos marginales me indicaban, bueno, ¿qué pasa si yo me incremento L en una unidad más? O sea, me voy de acá para acá. Y la productividad marginal del capital indicaba qué pasaría si yo acá lo incremento en una unidad, o sea, me voy de acá para acá. Pero yo me estoy preguntando ahora, ¿qué pasaría si yo de este punto me muevo a acá? Por ejemplo, me muevo 2 pasos en la dirección de L y 2 pasos en la dirección de K. Entonces, para saber cuál va a ser el cambio que se va a dar en la producción, yo tengo que evaluar la función acá, y el cambio va a estar dado por producto marginal de L, por la cantidad de pasos que yo di en esa dirección, el producto marginal de L por la cantidad de pasos, más el producto marginal de K por la cantidad de pasos que di en la dirección del capital. Conceptualmente, ¿qué es lo que es esto? El producto marginal, recuerden, indicaba en cuánto se incrementaba la producción por yo contratar un trabajador más. Este diferencial de L se refiere a cuántos trabajadores extra. Por ejemplo, si yo tengo no 1 sino 3, entonces multiplico 3 por lo que incrementaría un trabajador extra, y esto me daría en cuánto se incrementa la producción por variar la utilización de trabajadores en 3, o en general en DDL. Y esto me estaría dando qué ocurriría si yo incremento el capital no en una unidad, sino en DDK. Entonces, la derivada parcial del capital me indica en cuánto crece la producción por contratar una máquina más. Lo multiplico por la cantidad de máquinas extra, que es la cual yo quiero incrementar, y esto me va a dar en cuánto se incrementa la producción total por incrementar la cantidad de máquinas, no en 1, sino ahora en DDK. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta es, ¿en cuánto se va a incrementar la producción si yo incremento la utilización de trabajadores en DDL y al mismo tiempo incremento la utilización de capital en DDK? Este cambio total, que tiene que ver con cambiar L y K al mismo tiempo, y no en 1, sino en DDL y DDK, ese cambio total lo expresamos con esta expresión, y es lo que llamamos el diferencial total, el cambio total en la producción. Entonces, el cambio total en la producción tiene que ver con los cambios que afectan L y K por sus respectivas unidades que yo incremento. ¿Se entiende esa primera definición? Ahí yo estoy dando la definición de qué es lo que es el cambio total.
¿Mm? ¿Qué pasaría con la producción si yo incremento L y K en cantidades distintas, D de L y D de K, pero que no son uno, como lo indican los productos marginales? ¿Se entiende lo que estoy colocando acá? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, entonces, ahora, dado que esto, podemos hacer algunos pequeños artilugios. Miren. Acá, en esta primera expresión, yo puedo, eh, vamos a dividir ambos miembros por Q. Vamos a dividir ambos miembros por Q. Entonces el Q lo coloco acá. Con respecto a Q, entonces tengo diferencial de Q contra Q. ¿Está? Entonces fíjense que al haber dividido ambos miembros, divido este miembro en Q y todo este miembro lo divido en K, en Q. Y cuando divido todo este miembro, bueno, hago distributiva. Entonces lo divido a este término en Q y a este otro término en Q. Entonces la identidad se mantiene porque a ambos miembros, es decir, a ambos espacios, a ambas expresiones, a ambos lados del signo igual, le he aplicado la misma operación que es dividir en Q. Entonces, partimos de esta definición, dividimos en Q ambos miembros y llegamos a esta otra. ¿Está bien? Ahora fíjense que este diferencial de Q, esto es el cambio en la producción total dividida la producción inicial. Fíjense que este cambio dividido la producción inicial sería una especie de porcentaje, ¿no? Porque yo estoy midiendo cuánto representa ese cambio en relación a el volumen inicial. Sería una especie de proporción. ¿Cuál sería la proporción de cambio? Entonces, al haber dividido ambos miembros en Q, en vez de estar teniendo en cuánto cambia la producción total, lo que yo estoy teniendo ahora en cuánto cambia, pero medido ahora en términos de proporción, como si fuese una especie de porcentaje, un tanto por uno, una tasa. Bien, entonces, lo podemos escribir así. Ahora, a ambos miembros, me voy a concentrar en el segundo miembro, y fíjense que puedo hacer esto. Q con respecto a L, bien. Acá, yo puedo, miren esto. Vean qué es lo que he agregado en este primer término. Lo que he agregado es esta expresión. ¿Ven? He multiplicado y dividido este primer término por L. O sea, si yo los cancelo, volvería a la expresión anterior, D de L sobre Q. ¿Lo ven? O sea, yo puedo hacer esto explícito porque lo estoy multiplicando y estoy dividiendo, lo estoy cancelando, y si multiplico y divido, es lo mismo que haber escrito la expresión anterior. ¿Está? Sigue siendo válido. ¿Bien? Y de este otro lado puedo hacer lo mismo. Diferencial de Q, derivada de Q con respecto a K, por K sobre Q, diferencial de K sobre Q. Bien, y la misma historia. Perdón. Acá tenemos diferencial de K con K. Entonces sí, esta misma historia de K que está puesto acá, yo lo multiplico y divido, eventualmente se cancelan y recuperaría la expresión anterior. ¿Está bien? ¿Siguen este paso? Multiplico el primer término, multiplico y divido por L el primer término, y multiplico y divido por K el segundo término. Y es válido porque si yo los hago, los puedo cancelar y recupero la misma expresión anterior. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? Ahora, fíjense que esta expresión se parece ¿a qué? ¿A qué? A la elasticidad que acabamos de definir. Esta. ¿Ven? Eso es la elasticidad producto de L por diferencial de L sobre L más esto otro es la elasticidad
capital, elasticidad producto de capital por diferencial de K sobre K. Y de este otro lado, el cambio ahora porcentual en la producción. ¿Queda claro? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Algo que haya que repetir? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué vuelve a quedar la derivada de L sobre L si no la habíamos simplificado? ¿Acá? No, no, abajo. Esto, Que mira, queda a ver, elasticidad esto de acá Q. es elasticidad. Esta es elasticidad, estos cuatro, esto es elasticidad, pero me queda esto. Lo vuelvo a poner acá. Ah, listo, listo. ¿Sí? Y vuelve a quedar ahí. Y esto es la elasticidad que coloco acá y me queda esto todavía. ¿Está? ¿Se sigue? Sí, sí, Es ahí más entendí. visual que otra cosa, ¿no? Esto es la elasticidad, pero me queda esto. Y esta es la otra elasticidad, pero me queda esto. ¿Está bien? Ok. Bueno, ¿cómo sigue esta historia? Bueno, acá, recuerden que en elasticidad de escala, ¿qué era lo que yo quería? Quería incrementar L y K en un 1% y ambos en un 1% y a la misma vez. ¿Bien? Entonces, fíjense que estas expresiones que están puestas acá, a ver, estas expresiones, vamos a poner otro color. Esta expresión que está acá y esta otra, son justamente diferencial de L, esto es el cambio en L dividido el L original. El cambio en L dividido el cambio original, esto es el porcentaje de cambio de L. ¿Está bien? Cuánto cambia L en relación a su valor inicial, esto es el porcentaje de cambio de L. Y esto, el cambio en K dividido capital, esto es el porcentaje de cambio en el capital. Bien. Como yo estoy interesado en ver la elasticidad de escala, estos cambios tienen que ser iguales, porque yo quiero incrementar L y K a ambos en un 1%. ¿Bien? Entonces, si yo quiero incrementar a ambos en un 1%, y acá podemos hacer este supuesto, de que este diferencial de L con respecto a L, diferencial de L con respecto a L, esto sería el cambio porcentual en L, es igual al cambio porcentual en el capital. ¿Bien? Y esto vamos a llamar directamente el cambio en la escala. Diferencial de lambda sobre lambda. Como L y K son iguales, los vamos a llamar ahora diferencial de lambda en la escala. Entonces, dado que estos dos amarillos son iguales, yo los puedo sacar factor común. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría elasticidad producto de L más elasticidad producto del capital, bien, por el cambio porcentual en la escala. Recuerden que el diferencial de lambda sobre lambda es lo que hemos definido como aquel valor al cual el cambio porcentual del L y el cambio porcentual del cual son iguales. Es como si esto fuese el 3%, el 1%, el porcentaje de cambio, que tiene que ser igual entre estos dos, lo llamamos diferencial de lambda, ¿bien? Porque es el mismo número. Y de acá, y del otro lado tengo el cambio porcentual en la producción. Finalmente, miren esto. El cambio porcentual en la producción, el cambio porcentual en la producción, dividido el cambio porcentual en la escala, fíjense que eso es el cambio porcentual en la cantidad, dividido el cambio porcentual en la escala, esto es lo que llamamos la elasticidad escala. Y se calcula como, yo paso eso que estábamos leyendo, pasa acá dividiendo, como la suma de las dos elasticidades de producto. Bien, entonces, ¿cuál es la conclusión de esta demostración? ¿Qué es lo que hemos demostrado acá? Lo que yo he demostrado acá es que si yo incremento L y K, ambos, en un 1%, bien, eso es lo que llamamos la definición de elasticidad de escala. Si yo incremento L y K en un 1%,
el incremento porcentual en la producción va a estar dado por la suma de las elasticidades de escala. Habíamos dicho que si yo incrementaba L en 1%, la producción crecía en un 2%. Y si incrementaba capital en un 1%, la producción se incrementaba en 3%. Ahora si yo incremento L y K, ambos en simultáneo y en un 1%, si yo hago eso, la producción total va a crecer en un 5%. Eso es lo que me está diciendo. Esto me está diciendo que hay una conexión entre lo que es la elasticidad de escala y la elasticidad producto. Si yo incremento ambos factores productivos en un 1%, el cambio total en la producción en términos porcentuales va a estar dado por la suma de las elasticidades producto. ¿Se entiende entonces qué diferencia hay entre elasticidad de producto y elasticidad de escala? Las elasticidades de producto indican en cuánto crece la producción cuando yo varío L solamente en 1% y K queda quieto. Y la de capital es qué pasa cuando yo incremento la producción, cuando yo incremento la utilización de K en 1%, pero la utilización de L la dejo quieta, constante. Entonces, la elasticidad de escala lo que permite es que varíen en simultáneo los dos, L y K, ambos al mismo tiempo en 1%. Y cuando hago eso, ¿sí? Eso es lo que me da lugar a lo que se llama la elasticidad escala. Elasticidad de escala es variar L y K ambos, ¿sí? L y K ambos en un 1%. Y la pregunta es, si yo hago eso, ¿qué pasa con el cambio porcentual en la producción? Esa es la definición de elasticidad de escala. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Bueno, la podemos calcular con este teorema que dice que la elasticidad de escala es la suma de las dos elasticidades. Bueno, con esto cerramos todos los Profe, contenidos descriptivos. Sí, una pregunta. Así sí. va a ser siempre y cuando sea dl sobre l igual a dk sobre k, ¿no? Claro, y tiene que ser así, porque la definición de elasticidad de escala me dice que L y K ambos tienen que variar en un 1%. ¿Sí? Entonces, L y K, los dos, tienen que variar en el 1%. Entonces, acá vos tenés el porcentaje de L, y acá tengo el porcentaje de K, y lo que digo es que el porcentaje de cambio de L tiene que ser igual al porcentaje de K. Por eso pongo D de L sobre L y D de K sobre K tienen que ser iguales, por definición. Porque la definición quiere que así lo sean. Quiero ver qué pasa cuando incremento los dos, ambos, simultáneamente en 1%. Por eso es que son iguales. ¿Está bien? Son iguales por una definición externa que yo di de elasticidad de escala. ¿Queda claro? Si no, estas son matemáticamente son dos cosas distintas. Van a ser iguales porque la definición me exige que estos cambios porcentuales de L y estos cambios porcentuales de capital sean iguales. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Y este diferencial de lambda sobre lambda es simplemente un cambio de notación. Como estas dos cosas son iguales, bueno, cualquiera de estas dos podría sacar un factor común, bueno, lo llamamos distinto, lo llamamos diferencial de L sobre lambda y es simplemente un cambio de notación. ¿Queda claro? Bien, entonces con esto terminamos todos los aspectos descriptivos del proceso productivo en el largo plazo. ¿Sí? Recuerden que en el largo plazo es el mundo 3D, el mundo en donde el dominio ahora es todo un plano, cambia L, cambia K, es el espacio de insumos, y se dan todos estos fenómenos. Tenemos ahora una isocuanta que me permite que me dice que hay infinitas formas de fabricar un volumen de producción, y tengo ahora el equivalente a los rendimientos marginales de corto, que son los que se llaman los rendimientos a escala, las cuestiones de escala. ¿Qué pasa cuando yo cambio L y K al mismo tiempo? Eso me da lugar a los rendimientos de escala, la elasticidad de escala, la elasticidad de productos, cuestiones que hemos conectado hasta ahora. ¿Bien? Mañana vamos a presentar la función de isocostes y vamos a ver si podemos calcular el primer costo de producción. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda queda sobre el práctico 3? ¿Queda alguna duda? Profe, en el punto cero, Sí. o sea, ya lo hicimos, pero está bien, o sea, nosotros pusimos las tres etapas
y después describimos el producto medio y el producto marginal. ¿Lo podemos hacer así o lo incluimos en las etapas al En el producto punto medio y el cero, o producto? sea, sí, poner las etapas y demás, pero lo que más interesa en el punto cero es eh, la narración, ¿no? O sea, que escribas, que describe que, no sé, que hay una empresa, un bar, lo que sea, y que vayas justificando solo con palabras por qué tiene esa forma, cóncava, convexa, creciente o decreciente los productos. ¿Está bien? ¿Qué significa el producto medio? ¿Qué significa el producto marginal? Quiero que ahí luzcas definiciones, una gran explayación verbal. Imagínate que le estás contando a alguien y con lenguaje simple tenés que transmitirlo. ¿Está bien? En el punto cero, si bien vas a hacer Claro, gráficas y demás, quiero que ahí luzcas todos los aspectos verbales, semánticos. ¿Está? Ese es el punto cero. claro, nosotros hicimos más que todo gráfico, pero ya le vamos a agregar entonces lo Sí, verbal. el punto cero es verbal esencialmente. Hay gráficos, obviamente, porque están describiendo con gráficos, pero el énfasis, lo que se valora en el punto cero es la explayación verbal, cómo narran, cómo escriben, cómo describen en palabras todo lo que está detrás. ¿Bien? Y en los puntos siguientes, en el uno, en el 2, etcétera, bueno, esos sí ya son más geométricos, algebraicos. No hay tanto palabrerío como sí debería estar en el punto cero. ¿Ya está? Tampoco quiero que escriban 3 hojas, no, apenas media carilla, ¿sí? Describiendo qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y que sean precisos con el lenguaje, no confundan producto, productividad, producto medio, producto marginal. Todo suena parecido, son cosas distintas. Quiero que las resalten, que resalten bien las diferencias que significan esas cosas. ¿Está bien? Ese es el punto cero. ¿Mm? Bien. ¿Alguna otra cosa que da el práctico 3? Bueno, cerramos acá entonces. Mañana continuamos. Hasta mañana, chicos. Nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe.